Ah, perfecto. Congresista Lescano. Hay unanimidad en... Señor presidente, muchas gracias. A los colegas igualmente. Y saludar al ministro. Pero, señor, lamentamos que este contrato se ha hecho sin la transparencia correspondiente. Todo ha sido en secreto. El ministro no ha traído ningún documento, ha traído un PowerPoint sin determinar cuáles han sido los documentos que sustentan esta renovación. Todo ha sido en secreto. No nos dan ningún tipo de información oficial. Y prácticamente, señor, este contrato ha debido ser público y no se ha hecho. En detrimento, señor, no solamente de los parlamentarios, sino del pueblo peruano, porque los peruanos van a seguir sometidos a lo que ya se ha consolidado la semana pasada, a un cuasi monopolio, porque el gobierno ha decidido entregarle 3 bandas de telefonía celular a esta empresa que en muchos casos ha violado la ley flagrantemente. Y como premio le entregan 3 bandas. Por decencia, señor, se le ha podido entregar una y las otras 2 sacarlas a competencia para que se puedan hacer cargo otras empresas y ampliar la competencia a efecto de mejorar el servicio y bajar las tarifas. No, acá el gobierno ha decidido consolidar el cuasimonopolio. No nos ha explicado el ministro, señor presidente, cuál ha sido la evaluación para decidir la renovación a favor de la empresa telefónica. Porque en septiembre o octubre del año pasado, el ministro trajo un PowerPoint aquí al Congreso, a la Comisión de Defensa del Consumidor, y dijo que iba a hacer un estudio legal y un estudio económico y financiero. ¿Dónde está el estudio legal y dónde está, señor presidente, el estudio financiero que determine la renovación del contrato? No existe. No existe, señor. Aquí es borrón y cuenta nueva. Porque el mismo discurso del señor ministro lo hemos escuchado en los congresos pasados. Se dijo, señor, que se iba a invertir 1.000 millones de soles por la telefónica. Y se iba a poner teléfono en el centro poblado, en el distrito, ampliar la banda ancha, llegar a regalar teléfonos acá, poner gratis a las... El mismo discurso, señor. ¿Dónde está, señor, la evaluación que demuestre que la empresa telefónica en el gobierno anterior cumplió con ese compromiso de 1.000 millones de soles para que se pueda renovar el contrato a esta empresa? ¿Dónde está? No hay, señor. No hay, señor. Y la decisión, como ya lo hemos dicho, esta decisión que se ha tomado, señor, es una decisión vergonzosa, indignante, porque, señor, permite que una empresa con altas tarifas, con mal servicio, se siga llevando impunemente el dinero de los peruanos. Eso permite, señor presidente. Y se premia, señor presidente, se premia la impunidad. Le voy a dar solamente un ejemplo. Aquí tengo una resolución firmada por el presidente del Consejo de Ministros y el mismo ministro Paredes, mediante el cual se destituye a un funcionario y directivo de los OSIPTEL porque había reunido nada menos con el vicepresidente de esta empresa para fijar tarifas altas a favor de la empresa. Y lo destituye indicando que había una colusión. Procesan a la otra directiva del mismo directorio de OSIPTEL, con participación, señor, del vicepresidente de la empresa telefónica. Señor ministro, usted está premiando los actos delictivos. Delictivos. Es como en una empresa, señor, vaya pues y cometa el delito con un funcionario del Estado. Y el Estado, a esa empresa que está incurriendo en actos delictivos con sus altos funcionarios, que no me van a decir que la empresa no sabía, se le dé un premio.
de 20 años, no han tenido ni la vergüenza de darle por menos tiempo. Y para usted no existe esto. Para el presidente Humala no existe esto. O sea, cualquier delincuente, señor, puede hacerse beneficiario de una concesión, de un contrato con el Estado. ¿Qué clase de mensaje, señor, vergonzoso nos da el ministro de Transportes el día de hoy al pueblo peruano? Premiando, señor, los actos delictivos. Aquí están los documentos, usted los ha firmado. Entonces, señor presidente, eso en primer lugar. Y contestando lo que ha dicho el ministro, que ha traído un carnaval de promesas. Pero que le repito, eso ya lo hemos escuchado. Lo hemos escuchado. Y vaya usted a ver los informes de los IPTEL. Si han cumplido o no han cumplido. No han cumplido absolutamente nada. Pero veamos, señor, si se puede renovar este tipo de contratos a la luz de las leyes. Y ahí está, señor, la ley de telecomunicaciones, que indica que para renovar un contrato se tiene que tomar en cuenta lo establecido en el contrato de concesión. Y en el contrato de concesión, señor, no se prevé la renovación. No se prevé la renovación. Y a pesar de eso, no se ha tomado en cuenta este dispositivo que es ley de telecomunicaciones, y se ha renovado ilegalmente este contrato. Siguiente. El decreto supremo 036, dado, señor presidente, en el año 2010, establece un procedimiento para el caso de renovación, siempre y cuando, señor, el contrato lo prevé. Y el contrato no prevé renovación. Y se han pasado por alto, señor, estos dos dispositivos. Ya ha invocado el ministro en una presentación en contrato que el decreto supremo 036 es para aplicarlo en los contratos que no prevén renovación y viabilizar la renovación a estas empresas. Falso, porque el artículo 126 no permite eso. Es decir, se ha renovado, señor, un contrato a pesar que la ley lo prohíbe, no lo permite. ¿Y por qué lo prohíbe, señor? Por una cuestión lógica, porque estos contratos son de larga data y la tecnología caduca. Y para que tenga un mejor servicio, señor, el pueblo del Perú, lo que tiene que hacer el Estado en este tipo de contratos, que no es un contrato entre Juan y María, es llamar a la licitación internacional para que se presenten las empresas y poder contratar nuevamente los servicios que conforme a esa tecnología pueda contratar el Estado peruano a favor de los peruanos. No, aquí simplemente se ha violado la ley, señor. El siguiente. Pero no solamente eso, señor. Esta empresa, señor, y no se quiere investigar eso, al ministro le hemos entregado y no ha contestado nunca esa pregunta y nos ha llegado un documento absolutamente insuficiente. Lleva doble contabilidad. Es decir, hay fuertes presunciones de comisión de delitos tributarios. Al margen de esto, ¿no? Aparte de esto, de las trafas de colusión con los funcionarios de Ocitel. Doble contabilidad. Documentos oficiales que ahí están dichos hacen ver que esta empresa en 2010, señor, reporta a la SUNAT como si en el Perú hubieran 18 millones de celulares. 18 millones. Y a su casa matriz en la memoria, que también es documento oficial, le dicen, no, señor, solamente tenemos 12 millones. Es decir, hay una diferencia de 6 millones de celulares. ¿Y para qué eso? ¿Para qué hace eso? Para pretender demostrar que está haciendo inversiones en el Perú. Para pretender demostrar que está cumpliendo con los contratos. He recibido un documento, señor, del ministro de Transportes o del viceministro, porque el ministro tampoco me lo ha contestado, el viceministro, indicando que esto es una diferencia de criterios. Por eso aparece un documento 18 millones y en el otro documento 12 millones, con una diferencia de 6 millones de celulares. Oiga, en la China o en la Conchinchina, los 18 millones son 18 millones. O 12 millones son 12 millones. Y nadie les va a creer porque por la diferencia de criterios hay una diferencia de 6 millones de celulares. Esto, señor,
Le han preguntado a la empresa, le han enviado un documento, le han dicho, señor, explíquenos. Y la empresa ha dicho eso. Hay diferentes criterios, por eso aparece la diferencia. Que eso no se entiende y no se come con nada. Esas son las trampas, pues, señor, porque ese discurso del ministro lo hemos escuchado varias veces. Pero las trampas están acá. ¿Sobre esto se ha hecho una investigación? Porque eso, fuerte presunción de doble contabilidad. No, señor, no se ha hecho absolutamente nada. Y le renuevan, le dan la concesión por casi 20 años. Es decir, ¿verdad? Cañón radioeléctrico, señor presidente. Se le exoneró el pago de 474 millones por canon radioeléctrico en los periodos 2007 y 2011 para que pueda invertir en 250 distritos pobres, señor. ¿Han cumplido con poner teléfonos en 250 distritos pobres? El OCIPTEL dice que no. Y ahora nos viene a decir que van a poner teléfonos por todo lado. Por favor, señor, ese discurso nadie se lo cree. Es decir, incumplimientos, presunción de delitos tributarios, secretismo en las negociaciones. Y con eso, señor, se le da una concesión por casi 20 años a una empresa que está en muchos aspectos violando la ley. La otra. Evaluación, señor, esto es grave, señor, porque el MTC dispone, señor, el MTC, bajo la dirección del ministro Carlos Paredes, que conforme al decreto 036 se le exima, escuchen bien, colegas, se le exima del examen de ver si esta empresa ha cumplido o no las leyes peruanas. Eso pues es escandaloso. Y por eso el ministro Paredes dice, no, señor, el hecho que deba a la Telefónica 1.250 o 3.000 millones de soles a los no importa. El hecho que deba, señor, 1.000 millones de soles a los trabajadores no importa. El hecho que deba, señor, 900 millones de soles a los municipios no importa. Porque aquí, señor, violando el artículo 63 de la Constitución que dispone que todas las personas privadas o empresas deben cumplir las leyes de la República, aquí le dicen no, están exoneradas de cumplir las leyes de leyes peruanas. Eso es un verdadero escándalo. Ministro, y conforme a eso, usted sonríe, claro, porque se siente seguro, cómodamente, del poder económico de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quienes no sonríen, señor, es la gente pobre que dice que usted va a poner teléfono a 1 millón de personas, a tarifas de prepago, 28% menos. Pero sepa usted, señor, si no lo sabe, que en el Perú no hay solamente 1 millón de personas pobres. Usted lo sabe. Es mucho más, cerca de 9 millones de personas pobres. Pero usted ha aceptado que le pongan, que les den una dádiva, una limosna a 1 millón de personas. Y los peruanos, señor, no somos limosneros. No somos limosneros. ¿Y sabe usted lo que dice? Que le van a poner una tarifa social 28% menos que la tarifa prepago. ¿Y no sabe usted que la tarifa prepago es la más cara tarifa de celulares en el Perú? Es la más cara. Entonces, ¿cuál es el beneficio?